Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. ¿Cuál es la cosa más inquietante e inexplicable que has visto con tus propios ojos y que todavía te persigue hasta hoy? No creo haber escrito esto nunca. Allá por cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta, más o menos en 1980, tenía la típica bici de niño con rueditas de apoyo. Una noche la dejé en la casa de los vecinos, nada raro porque podía verla desde mi ventana y estaba bien cuando me fui a dormir. Vivíamos en un barrio suburbano donde las casas estaban muy juntas. Para que se hagan una idea, era la época en que los niños jugaban a vaqueros e indios, se disfrazaban de nativos americanos en Halloween y veían El Llanero Solitario. Esa noche soñé que un nativo americano, con penacho, pintura en la cara, mocasines y todo, entraba al patio del vecino y rompía las rueditas de mi bicicleta. A la mañana siguiente, cuando bajé a revisarla, las rueditas estaban arrancadas de la bici. No solo quitadas, sino rotas en pedazos, exactamente como en mi sueño. Siempre he sentido que nadie se asustó lo suficiente con esto en ese momento, pero a mí se me quedó grabado como un recuerdo clarísimo durante casi 50 años. El final feliz es que nunca me compraron rueditas nuevas y aprendí a manejar sin ellas. Cambié el año aproximado a 1980, porque ahora creo que mi obsesión con la película El secreto del cofre mágico pudo ser de donde salió el sueño. No creo en nada, estrictamente hablando. Personalmente pienso que la nada es mucho más probable que la mayoría de las explicaciones sobre una vida después de la muerte que he escuchado. Pero la distribución de probabilidades es algo estadístico que la gente suele entender mal. Vemos una posibilidad de 2 entre 5 y asumimos que eso significa que algo ocurrirá 2 de cada 5 veces. Pero en realidad la probabilidad se reinicia cada vez. Es un 40% en cada ocasión, a menos que cambie el número de condiciones añadiendo o eliminando posibilidades. Y, en ese sentido, la nada tiene la misma probabilidad de 1 entre 1.000.000 que cualquier otra creencia religiosa o espiritual. Si no puedo eliminar definitivamente esa opción de mi conjunto de probabilidades, tampoco puedo descartarla. Luego empezaron a pasar cosas raras cuando quedé embarazada. Mi idea inicial era que todo tenía una explicación biológica. La avalancha de hormonas, el malestar físico de las náuseas, tenía sentido pensar que podía marearme o que mis ojos me jugaran trucos. Pero estaría mintiendo si dijera que no vi o sentí algo. Un reflejo moviéndose por la puerta de acero del refrigerador como si alguien pasara, a pesar de que no había nadie en casa, un frío repentino viniendo de una puerta interior donde no tenía lógica, cosas moviéndose sutilmente detrás de mí mientras trabajaba en el escritorio. Y mis gatos, que obviamente no estaban embarazados, también parecían ver algo. Reaccionaban a las mismas sombras o gruñían hacia el pasillo. Mi gato mayor prácticamente se convirtió en mi guardián hasta que nos mudamos de ese departamento más adelante en el embarazo. Pero se sabe que los gatos reaccionan con fuerza cuando su humana está esperando un bebé, se vuelven pegajosos y protectores sin necesidad de fantasmas. Así que la nada siguió dentro del conjunto de posibilidades. Nos mudamos a una casita de estilo de mediados de siglo en un barrio tranquilo. Todo parecía estar bien, ya no había sombras ni corrientes frías, y la bebé llegó como estaba previsto. Con su llegada, el sueño se volvió un tema complicado, como es de esperar. Mi esposo y yo nos organizamos por turnos, uno cuidaba a la niña abajo mientras el otro dormía en la planta principal. Armamos una guardería en el sótano y el que estaba de turno se acomodaba en la salita de allí. Tuve que reorganizar los muebles poco después, porque no podía quitarme la sensación de que algo estaba parado al pie de la escalera mirándome todo el tiempo. También aparecía un miedo repentino, la certeza de que eso mismo había entrado al cuarto de mi hija y que tenía que ir con ella de inmediato. Pero el posparto es durísimo y las hormonas son intensas, así que todavía tenía sentido pensar que podía ser nada. Solo que, el técnico de control de plagas, después de tomar confianza, me confesó que el sótano le daba una sensación inquietante y que siempre intentaba salir lo más rápido posible. Mi hija empezó a dormir mejor, dejamos los turnos y volvimos a hacer vida arriba. Empezó a crecer e interactuar con su entorno y comenzó lo de mirar fijamente. Parecía haber algo siempre justo a un lado, en la puerta del pasillo, que la tenía totalmente fascinada. Creció un poco más, aprendió a hacer más cosas y esas miradas se volvieron sonrisas. Luego balbuceos. Después saludos con la mano.
Parecía estar interactuando de verdad con algo detrás de mí o al otro lado del pasillo, mucho más seguido de lo que me hubiera gustado. Pero los bebés son bebés, y yo aún no estaba lista para soltar la idea de la nada. Entonces llegó el monitor. Yo tenía problemas con el llanto fantasma cuando intentaba dormir, creía oír a mi hija justo al quedarme dormida, así que compramos un monitor muy sofisticado para ayudarnos. Tenía detección de sonido y movimiento y funcionaba en un sistema cerrado solo con nuestro Wi-Fi. Pero no paraba de activarse. Registraba movimiento todo el tiempo, a veces hasta 3 alertas por minuto, incluso cuando en la pantalla se veía que mi hija no se movía. Bajamos la sensibilidad tanto que dejó de detectar a la bebé real y aún así seguían las alertas. Cambiamos la cámara de lugar, el ángulo, revisamos todas las configuraciones, incluso compramos otro receptor pensando que estaba defectuoso, pero nada cambió. Al final desactivamos las alertas de movimiento cuando pasó la etapa de riesgo de muerte súbita. También aprendí a apagar el monitor cuando mi hija no está en su cuarto, porque tampoco ayudaba con los llantos imaginarios y no me gusta oírlos amplificados. Hoy en día mi hija todavía interactúa con alguien, quizá un poco menos, por suerte. Los juguetes siguen activándose solos a veces dentro de la caja, una alfombra de piano responde a pasos que nadie dio, cosas así. El sótano aún no me agrada, pero la ropa hay que lavarla y simplemente lo hago rápido. Todavía no sé qué es todo esto, pero al menos mi conjunto de probabilidades se hizo un poco más pequeño, porque definitivamente no parece ser nada. Tengo un hermano que me lleva 8 años. Mi mamá solía contar que, cuando él era pequeño, tanto ella como una niñera vieron una versión suya muy inquietante, con una sonrisa espeluznante. Parecía ir creciendo al mismo ritmo que él y mi mamá lo vio varias veces. La niñera lo vio una sola vez y se asustó muchísimo. Yo lo vi cuando estaba en la secundaria. Mi hermano trabajaba en varios empleos y casi nunca estaba en casa. Para ayudarlo y ganar algo de dinero extra, yo limpiaba su cuarto y le lavaba la ropa cada semana. Normalmente me quedaba despierta los sábados por la noche viendo MADTV y SNL mientras doblaba la ropa. Empecé a sentir que alguien me observaba, pero mi hermano estaba trabajando y todos los demás dormían. Cuando me giré para mirar, ahí estaba mi hermano asomándose por la pared del pasillo, mirándome con una sonrisa súper siniestra. Solo podía ver sus manos sujetando la pared y su cabeza sobresaliendo por la esquina, pero esa sonrisa era aterradora. Pensé de inmediato que mi hermano me estaba gastando una broma, así que le dije algo como, «Ay, vete al carajo», y volví a mirar la tele. Entonces recordé que él ni siquiera estaba en casa y se me erizaron los pelos de los brazos. Volví a mirar y ya no estaba. A la mañana siguiente le conté a mi mamá lo que había visto y ella solo asintió, como entendiendo perfectamente. Fue casi tan perturbador como las veces en que veía algo por el rabillo del ojo o escuchaba ruidos tarde en la noche e intentaba ignorarlos, solo para que mi perro empezara a gruñir mirando exactamente en la misma dirección. En esa casa pasaban cosas muy raras a veces. Me pasó algo durante meses que hasta hoy no puedo explicar. En ese tiempo vivía con mi mamá y tendría unos 15 o 16 años. Siempre me habían gustado las películas de terror y me interesaba todo lo espiritual, pero nunca sentí que de verdad creyera que algo así pudiera pasar. Yo tenía una cama individual pegada a una esquina de mi cuarto y una noche empecé a ver a una chica aparecer justo cuando me estaba quedando dormida. Pasaba cada vez que cerraba los ojos, los cerraba y veía a esta chica arrodillada frente a mí, a la altura de mi cara. Tenía los ojos cerrados, pero aún así sentía como si me estuviera mirando. Ocurrió durante una semana más o menos, hasta que empecé a sentirme muy inquieta y, conforme me dormía más profundamente, la chica se volvía menos clara y parecía moverse hacia la esquina opuesta del cuarto. No es que se levantara y caminara físicamente, pero sentía que su presencia se volvía más siniestra y oscura, y esa esquina del cuarto se veía completamente negra, aunque estaba frente a la ventana. Intenté contárselo a mi mamá, pero ella no quería saber nada de cosas paranormales. Me lo guardé y seguí adelante durmiendo mucho menos de lo normal. Entonces pasaron 2 cosas realmente perturbadoras. Una amiga vino conmigo después de la escuela para recoger algo de mi cuarto. Estábamos paradas en la puerta, ella dentro del cuarto y yo en el pasillo de arriba, y de repente empieza a llorar. Pero llorar de verdad, de miedo. Me dice, hay algo detrás de mí, y yo me quedé tipo, ¿perdón?
Yo no le había contado absolutamente nada y ella me dijo que sentía como si hubiera algo justo detrás, respirándole en el cuello. Esa noche me quedé a dormir en su casa y al día siguiente invité a otras amigas para intentar tranquilizarme. Cuando vinieron mis amigas, 2 de nosotras dormimos en la misma cama, una para cada lado. En la mañana le pregunté cómo había dormido, y ella es una persona muy espiritual, por cierto. Me dijo que bien, pero que había visto a una chica en el cuarto y que eso la había mantenido despierta un rato. Lo dijo totalmente tranquila. Le pedí que me explicara y, lo juro, describió exactamente lo que yo había estado viendo, hasta el más mínimo detalle. Casi me muero del susto ahí mismo. Luego me dijo que, si me sentía incómoda, tenía que decirle a ese espíritu que no tenía miedo y que me dejara en paz. La idea me parecía absolutamente aterradora. Esa noche hice videollamada con cualquier amigo que pude y grité que no tenía miedo, que se fuera de mi espacio y me dejara tranquila. Nunca más volví a sentir ninguna incomodidad en ese cuarto. Abril de 2015. Estaba despierto hasta tarde trabajando con otros equipos por una implementación grande de sistemas y decidí sacar al perro y tomar un respiro mientras el otro grupo terminaba su parte. Eran como las 3 de la mañana, así que no me molesté en ponerle correa y solo bajé las escaleras y salí. Apenas llegamos afuera, mi perra se fue directo a la zona de pasto frente al edificio y empezó su ritual de 5 minutos para elegir el lugar perfecto para hacer sus necesidades. Yo me senté en las escaleras y encendí un cigarro. El área donde ella estaba era muy iluminada, pero el resto del vecindario estaba casi completamente a oscuras por la falta de faroles, así que parecía como si hubiera un muro de oscuridad justo al borde de la calle. Estaba ahí sentado mirándola bajo la luz cuando, de la nada, vi que algo se movió desde la calle hacia el pasto y se escondió detrás de un árbol, a unos 30 metros delante de mi perra. Ella estaba de espaldas y no lo vio, y lo que fuera que se movió no hizo ningún ruido, así que pensé que tal vez mis ojos me estaban jugando una mala pasada y que ya era hora de volver a entrar para revisar el trabajo. Me levanté y di unos pasos hacia mi perra. Fue justo entonces cuando ella se puso a la defensiva. Se le erizó el lomo, empezó a gruñir y su cuerpo se quedó completamente rígido. Cuando llegué a su lado estaba clavada mirando fijamente a un árbol, el mismo detrás del cual yo había visto moverse aquello. Intenté que me siguiera, que reaccionara o al menos que me mirara, pero toda su atención estaba en ese árbol. Pensé que simplemente se había puesto nerviosa por alguna amenaza imaginaria, algo que ya había hecho antes cuando encontraba un cartel nuevo en el parque. Pero esta vez no tenía ganas de esperar otros 5 minutos a que lo analizara, porque sabía que primero iba a ladrar con fuerza y no quería despertar a todo el vecindario. Entonces me agaché sobre una rodilla para hablarle en voz baja. Al hacerlo miré hacia el árbol y lo vi, ahí estaba. Estaba parado frente al tronco y medía como 3 metros. Tenía forma de hombre, pero era demasiado delgado, como si no pudiera tener nada dentro. Era completamente negro, de pies a cabeza, y no sé si era por la luz, pero parecía casi una figura en 2 dimensiones, como un dibujo de palitos que hubiera salido de una libreta. No tenía ningún rasgo reconocible. Me quedé helado, mi perra se quedó en silencio y por un par de segundos solo estuvimos los 3 mirándonos. Entonces eso salió corriendo por la calle, o más bien se deslizó, de una forma rarísima, como el movimiento de alguien esquiando a campo traviesa. No hizo ni un solo ruido y, un instante después, desapareció en la oscuridad. Después de eso mi perra se calmó y volvimos a entrar a la casa. Tenía como 17 años. La empresa donde trabajaba mi papá tenía una casa de playa en Brookings, Oregón, que los empleados con más antigüedad podían reservar gratis por unos días o una semana. Fuimos para allá y todo era genial, tal como lo habían descrito. Una noche decidí salir con un amigo que había llevado conmigo, solo para explorar un poco y manejar por el pueblo. Nos metimos por un camino y avanzamos unos cientos de metros. Para dar contexto, había arbustos altos a ambos lados y árboles que formaban como un techo sobre la carretera. Después de avanzar un poco, los faros del auto simplemente dejaron de iluminar. Era como si hubiera una pared de oscuridad frente a nosotros. No había faroles, luces de casas, nada. Avanzamos un poco más y los faros seguían terminando en ese muro negro, sin iluminar nada más allá ni a los lados. A los 2 se nos heló la espalda y decidimos que no valía la pena seguir explorando. Dimos reversa, dimos la vuelta y nos fuimos.
Fue completamente surrealista. Aquí estoy, más de 30 años después, y si me pusieran una pistola en la cabeza, diría que alguien construyó un muro y lo pintó con Vantablack. Pero en ese entonces, no tengo idea, solo fue algo inquietante como el demonio. Volvimos de día al día siguiente y era un camino totalmente normal. Absolutamente nada que pudiera explicar por qué la carretera y las luces simplemente dejaban de existir más allá de ese punto la noche anterior. No volvimos a investigar durante el resto del viaje y regresamos a casa unos días después con una historia espeluznante y un montón de miradas escépticas de amigos y familiares cuando se la contamos. Bueno, tengo una. La comparto cada ciertos años con la esperanza de que alguien, en algún lugar, haya tenido una experiencia similar, porque hasta ahora no he encontrado a nadie y lo que me pasó fue realmente muy marcado para mí. Tenía como 9 años. Estábamos visitando a los padres de mi mamá y nos quedamos a dormir. Esa noche hubo una tormenta y los truenos me despertaron. Había relámpagos constantes, pero entre los destellos podía ver un resplandor verdoso y raro que venía del pasillo. Me levanté de la cama y, como soy torpe, me golpeé la cadera con todas mis fuerzas contra una mesita en esa habitación desordenada y desconocida. Más tarde me despertaría con un moretón enorme que demostraba que eso realmente pasó. Llegué al pasillo y me di cuenta de que el resplandor venía del cuarto de enfrente, donde dormía mi mamá. Me acerqué a la puerta y pude ver que era lo que brillaba, una mano de mujer anciana gigantesca, como de casi 1 metro de alto, desde la muñeca hacia arriba. No se movía en el sentido de mover los dedos, sino que giraba lentamente, toda entera, como si fuera una escultura. Sí, mi cerebro de 9 años no podía entender qué demonios estaba viendo, igual que ahora es difícil explicarlo por escrito. Me quedé mirándola con la boca abierta. La observé girar y fui captando los detalles casi sin pensar, paralizado del miedo por lo extraña que era. Podía ver lo delgada que se veía la piel, las venas recorriéndola, las uñas hundidas. Estaba hecha como de una luz débil y enfermiza, y no era exactamente transparente, pero ya sabes cómo se ve todo de noche, como con granitos. Yo describo esa cosa como doblemente granulada. Quizá no tenga sentido, pero es la mejor forma que he encontrado de explicarlo. Al final empecé a llamar a mi mamá con voz ronca. Ella se despertó, su cama estaba al otro lado del cuarto bajo la ventana, así que yo tenía que pasar corriendo junto a esa cosa para llegar a ella. No parecía ver nada y me dijo que fuera con ella. Junté valor y corrí pasando al lado de la mano. No reaccionó, solo siguió girando. Mi mamá me abrazó en la cama y casi de inmediato volvió a dormirse. Yo seguí mirando fijamente esa cosa gigante que se había metido en mi realidad hasta que, en algún momento, también me quedé dormido. Por la mañana desperté con un gran moretón en la cadera, con una mamá convencida de que había tenido una pesadilla. Recuerda que la desperté y que me metí en su cama, pero jura que ella no vio nada. Nunca supe qué pudo haber sido, pero de niño me asustó como nada en la vida. De niño, varios familiares solían llevarme de paseo, al zoológico, a museos, a parques de diversiones, al cine, cosas así. En uno de esos viajes, mi abuelo nos llevó a los chicos al cine. Estos cines antiguos venían de la época en que tenían espectáculos en vivo, del estilo del vodevil. El teatro al que nos llevó mi abuelo todavía tenía un foso para la orquesta, aunque llevaba décadas sin usarse, porque el vodevil ya era cosa del pasado desde hacía muchísimo tiempo. Yo iba caminando detrás de mi abuelo por el espacio entre la primera fila de asientos y el foso de la orquesta. Por simple curiosidad, me asomé al foso. No había piso. Se podía ver directamente hasta el sótano. Pero en el suelo del sótano había, bueno, ¿conoces la vieja rima de Humpty Dumpty? Humpty Dumpty se sentó en un muro, Humpty Dumpty tuvo una gran caída. En el piso había un huevo gigante, del tamaño de un hombre, con una cara feliz pintada en el cascarón. Tenía brazos y piernas. Estaba tirado de espaldas, agitando las extremidades como si intentara levantarse, pero no pudiera por su forma de huevo. Aparté la mirada un segundo para ver a mi abuelo y luego volví a asomarme al foso. Esta vez la expresión pintada en su cara había cambiado. Ahora mostraba tristeza y frustración, los ojos cerrados y la boca torcida en una mueca. Volví a mirar a otro lado por un instante y cuando miré de nuevo, ya no había ningún huevo. Solo el suelo vacío del sótano.
Miré otra vez hacia otro lado, apenas unos segundos, quizá buscando a alguien para contarle lo que había visto, y cuando volví a mirar al foso, el piso del foso estaba ahí de nuevo. Ya no se veía el sótano. Solo había unas cuantas sillas plegables de madera y nada más. Con los años, cuando empecé a ir al cine por mi cuenta, a veces volvía a ese mismo teatro. Y cada vez que iba, antes de que empezara la película, me acercaba a mirar el foso de la orquesta. Pero nunca volví a ver nada parecido. Solo el piso común y corriente del foso, ya sin las sillas plegables. Ese viejo teatro ya no existe. Fue otra víctima típica de la llegada del video doméstico y la televisión por cable. Voy a empezar diciendo que no soy religiosa para nada. Me criaron como cristiana, pero dejé la fe cuando era adolescente. Cuando tenía 20 años vivía en una casa con mi novio y otra pareja. Era una casa grande, de 2 pisos. Una noche recuerdo que la otra chica dijo que no le gustaban las escaleras, que siempre sentía que algo la observaba desde ahí. Le respondí que yo a veces sentía lo mismo, pero que nunca lo había mencionado porque pensé que solo era paranoia mía. A veces me quedaba abajo hasta tarde, cocinando, terminando tareas o limpiando, y juro que por el rabillo del ojo veía sombras subiendo y bajando por las escaleras. Nunca salían de ahí, solo iban de arriba a abajo y únicamente cuando no las mirabas directamente. Lo ignoré todo pensando otra vez que era cosa de mi imaginación. Un día mi mamá vino a la casa para ayudar con algo, ya ni recuerdo con qué. Ella antes practicaba Bikram y siempre decía que veía cosas raras que no podía explicar. Entró a la casa por primera vez, se quedó quieta, se le puso la cara pálida y dijo: «Hay cosas en las escaleras, ¿verdad? No te preocupes, no pueden cruzar hacia el piso de arriba». Yo nunca le había contado nada de lo que habíamos visto, y escucharla decir eso me heló la sangre. Después de ese día nunca quiso volver a mi casa y nos mudamos poco tiempo después. Hasta hoy no puedo explicar esas escaleras ni esa casa. Mi exesposa y yo hicimos una fiesta e invitamos a varios grupos de amigos. En un momento 2 compañeros de piso estaban hablando de que creían que su ático estaba embrujado y querían usar una ouija, pero su tercer compañero estaba en contra. Cuando la fiesta terminó, nos invitaron a mí, a mi esposa y a un tercer amigo, que según yo había conocido esa misma noche, a su casa para jugar Mario Kart y seguir la noche. Volvieron a mencionar lo de la ouija y decidieron intentarlo porque su otro compañero no estaba. Yo no toqué la tabla, solo miré. No confío en esas cosas. Lo hacían de 2 personas a la vez. No obtenía ningún resultado si eran solo los chicos, pero cuando mi exesposa participaba sí salían respuestas. Era igual sin importar con quién estuviera ella. Muchas respuestas no parecían tener sentido hasta que noté y señalé que las letras estaban mezcladas, como si fuera alguien con dislexia. Logró dar un nombre de pila, dijo que había nacido en Canadá, no pudo dar una edad pero dijo que era joven y que había muerto por violación. Después de la pregunta sobre la muerte, las respuestas dejaron de tener sentido. Parecían palabras al azar y luego una serie repetitiva de números. Les dije que preguntaran si seguía siendo la misma chica o algo más. Dijo que era la chica, pero cuando lo preguntaron otra vez dijo que no y luego ignoró todas las preguntas, solo repetía los números. Les dije que debían parar y les expliqué cómo se supone que se hace. Las personas que estaban con la tabla dijeron que era difícil despedirse. Luego seguimos bebiendo y jugando Mario Kart. El tercer compañero llegó a casa, vio la ouija en el ático y se molestó. Más tarde esa noche la tabla salió volando por las escaleras. Tendría que haber pasado del ático, doblar una esquina hacia las escaleras y luego otra más hasta el descanso. El tercer compañero salió de su habitación después de que golpeó el suelo del primer piso, y su cuarto estaba al fondo del pasillo. Si él la hubiera tirado, habría tenido que llegar a su habitación en segundos y fingir que salía preguntando qué había pasado. No creo que lo fingiera mi exesposa. Estaba realmente afectada por la situación y nunca quiso volver a hablar del tema. Los compañeros podrían haberlo planeado, pero ni siquiera empezaron a hablar de eso con nosotros al inicio. Además, como dije, el tercer chico ni siquiera los conocía, según yo. También quería ligarse a mi ex, así que no creo que intentara asustarla. Y encima fui yo quien hizo la conexión con la dislexia y con que la persona había cambiado. O fue una improvisación increíble sin razón real más que asustarnos, o algo que simplemente no puedo explicar.
Una vez me quedé en un hotel increíblemente embrujado donde, al parecer, habían asesinado a una mujer. He vivido un montón de cosas aterradoras en mi vida, tengo historias de sobra, gente hablando en mi sótano cuando era niño, golpes dentro de las paredes, etc., pero esta se llevó el premio. Mi ex trabajaba para grandes empresas que le pagaban una semana en otra ciudad para hacer cosas de informática. La compañía era bastante buena onda y no le importaba que yo fuera también, como unas vacaciones gratis, siempre que yo pagara mi comida y mis gastos. Sin problema. Así que casi siempre lo acompañaba porque en ese entonces mi ex ganaba tanto dinero que yo solo me encargaba de la casa. Era algo que hacíamos varias veces al año. Bueno, hubo un pueblo perdido en la nada donde, en cuanto entramos al estacionamiento de ese hotel enorme y precioso, yo simplemente tuve una sensación horrible. Toda la emoción que normalmente sentía por esos viajes se me derritió de golpe y se me hizo un nudo en el estómago sin saber por qué. Pensé que sería por el viaje largo y seguí adelante. El interior del hotel era espectacular y moderno, y traté de convencerme de que no había motivo para sentirme tan rara. Nos dieron la habitación y cuando nos dijeron el piso pensé, se siente demasiado lejos para un lugar que parece casi vacío, pero bueno. Subimos al ascensor con algunos empleados que casi no hablaban, y uno por uno fueron bajando en distintos pisos hasta que quedamos solo nosotros dos. Podía ver que mi pareja también estaba algo inquieta, pero seguimos con nuestra energía forzada de, vacaciones. Eso duró hasta que llegamos a nuestra habitación. No puedo describir lo perturbador que fue el camino. Salimos del ascensor y seguimos caminando y caminando. Revisábamos el número en la tarjeta, mirábamos las placas en las paredes del pasillo preguntándonos si realmente existía una habitación con ese número. Los pasillos eran rarísimos, llenos de curvas, y yo me sentía cada vez peor, cuando, les juro por mi vida, el papel tapiz de ese hotel moderno y hermoso se convirtió en uno amarillo viejo y descascarado, y las luces minimalistas pasaron a ser unos apliques retorcidos de metal negro. No estoy exagerando. Recuerdo mirar a mi ex con cara de pánico y los dos volteamos hacia el pasillo por donde habíamos venido como diciendo, este es el mismo maldito lugar. Pensamos que quizá estaban remodelando, pero no había nada que lo indicara, y todo se veía demasiado viejo para ser una simple obra. No entiendo por qué seguimos, pero cuando llegamos a nuestra habitación era literalmente la última al final de ese pasillo espeluznante. Y, Dios mío, la ola de pánico que sentí al entrar fue insoportable. Como si alguien me hubiera puesto un abrigo de plomo en los hombros. Mi ansiedad se disparó, me sentía temblorosa, con náuseas, y sobre todo con un miedo abrumador. Para no hacerlo eterno, quedarme en ese hotel fue la experiencia más aterradora de mi vida. Empecé a soñar con una mujer delgada, con cabello rubio largo y enmarañado, completamente cubierta de sangre. Era terrorífica. Me duchaba y veía algo reflejado en el espejo, pero el vapor no me dejaba distinguir bien, y yo sabía que estaba sola porque durante el día mi ex estaba trabajando y ni siquiera pasaba el servicio de limpieza por ese piso. Aún así veía cosas, o sentía que algo me observaba desde una esquina específica del cuarto. Era escalofriante. Cada noche soñaba con esa mujer desfigurada, pero no quería decirle nada a mi pareja porque era totalmente escéptica y no quería parecer loca. Una noche ya no pude dormir. Podía sentirla justo a mi lado, inclinada sobre mí desde mi lado de la cama. Estaba tan asustada que casi no podía respirar. Me di vuelta para mirar a mi pareja y darle la espalda a ella, y en ese momento, desde un sueño profundo, mi ex abrió los ojos de golpe, miró por encima de mi hombro y susurró: "Dos caras". Y volvió a dormirse. Pasaron muchas más cosas raras, y al final de la semana estaba desesperada por irme. Cuando regresamos, salimos a cenar con una amiga y le conté todo, sin describir a la mujer. Mi ex se quedó pálida. Le pregunté qué pasaba. Entonces confesó que también había estado viendo a esa mujer muerta por todas partes, pero pensó que era estrés del trabajo y no quiso asustarme. Incluso contó que una noche se despertó y la vio inclinada justo detrás de mí, mirándola a ella también. Y que por eso había dicho dos caras. Y procedió a describir exactamente a la misma mujer que yo veía. Nuestra amiga empezó a reír nerviosa diciendo que seguro era una broma planeada, pero mi ex y yo estábamos blancos mirándonos, porque nunca habíamos hablado del tema. Tiempo después, en una fiesta, contamos la historia y alguien preguntó el nombre del hotel. Se lo dimos y nos dijeron: "No aparece nada". Buscamos el lugar exacto con el historial del GPS y no existía.
Un grupo entero de nerds expertos en tecnología intentando encontrar algo de ese hotel y no había ni un solo rastro. Como si nunca hubiera existido. Hubo más cosas, como ventanas soldadas a la mala y rejas extrañas, pero esto ya quedó larguísimo. Aún hoy, años después, sigo pensando en todo eso. Lo mío no fue algo que vi, lo más aterrador fue justamente lo que no vi. Estaba trabajando desde casa en la sala y me levanté para ir a la cocina. Mi casa no es grande, es de un solo piso. Me detuve al pasar por el recibidor, ni siquiera recuerdo bien por qué, creo que estaba mirando algo en una vitrina de vidrio. Estaba a unos 2,5 metros de la puerta principal. De repente, se escucharon 3 golpes fuertes en la puerta. Debe ser un paquete, pensé. No había oído a nadie en la entrada ni visto sombras o movimiento por la ventana grande junto a la puerta, pero a veces pasa. Recibimos muchas entregas, así que asumí que era eso, y obviamente el perro empezó a ladrar como loco, como siempre hace. No escuché a nadie irse, así que pensé que tal vez necesitaban que firmara algo o que podía ser un vendedor. Miré por la ventana y no había nadie. Tampoco se veía ningún camión de reparto. Raro, considerando lo rápido que reaccioné, pero quizá dejaron el paquete y se fueron enseguida. Abrí la puerta y no había nada. El perro seguía ladrando como loco y se veía tan confundido como yo al no encontrar a nadie en el umbral. Y esos golpes habían sido fuertes, estábamos justo al lado de la puerta. Los dos los escuchamos. Casi pude sentir la vibración, el temblor. Revisé de inmediato la cámara del timbre, que graba de forma continua, nada. Ahí empecé a asustarme de verdad, pensando que quizá alguien se había agachado para evitar la cámara, así que revisé la otra cámara que tenemos al frente de la casa, tampoco nada. Ningún vehículo de reparto en la calle, nadie cruzando el jardín. Los vecinos no estaban haciendo nada. Pensé que tal vez un pájaro había chocado contra la puerta o que había un mapache en el techo, pero no había ninguna actividad rara afuera ni otros ruidos, y los golpes habían sido inconfundibles. Volví a la grabación del timbre para comprobar qué tan fuerte se oían los golpes. Revisé una y otra vez antes y después, y no se escuchaba absolutamente nada, solo el momento en que el perro empezó a ladrar. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue, y casi me da miedo contárselo a alguien. Algo extremadamente inquietante y sin explicación, aunque las posibles explicaciones lo hacen todavía peor que cualquier cosa sobrenatural. Solo de pensarlo, me doy cuenta de que algunos de esos recuerdos de la infancia que catalogamos como paranormales quizá fueron causados por adultos con malas intenciones, pero es solo una hipótesis. Cuando era niño, el Servicio de Protección Infantil me llevó a una especie de hogar de acogida grande donde estuve durante años. No quedaba muy lejos de un bosque con senderos para caminar, así que de vez en cuando nos llevaban en coche a dar paseos allí. Uno de los adultos que nos cuidaba era amable y caía bien a casi todos los niños. Comparado con otros supervisores, se entiende por qué, pero yo nunca sentí ningún apego hacia él. Un día fuimos a caminar por ese bosque con un niño más pequeño, de unos 5 o 6 años, conmigo y otros 3 chicos un poco mayores, de unos 10 u 11. El sendero se dividía en 2 por un tramo muy corto, uno un poco más fácil y otro un poco más complicado. A los mayores nos gustaba el camino más interesante y el adulto con el niño pequeño tomaban el otro. Estaríamos fuera de la vista unos pocos minutos como mucho, y luego volveríamos a juntarnos. Algo simple. Pero al final del sendero, no había ni rastro de ellos dos. Teníamos buena visibilidad hacia adelante, aún así nada. Lo dejamos pasar, esperamos un momento y luego regresamos por el camino que habían tomado ellos. Dimos la vuelta, los llamamos y empezamos a entrar en pánico. Al poco rato ya estábamos gritando como locos. Pero no veíamos ni oíamos a nadie. El chico mayor sugirió que fuéramos al lugar más visible posible, un río en el centro del bosque, con un tronco grande que lo cruzaba, y que desde allí pidiéramos ayuda. No estaba demasiado lejos y se nos podría ver desde cualquier lado. Intentamos llegar como pudimos, y nos dimos cuenta de que era muchísimo más peligroso de lo que pensábamos. La pendiente era muy empinada y el río estaba turbulento. Tardamos bastante y empezamos a discutir entre nosotros. El mayor intentaba empujarnos a seguir de la forma más segura posible, hasta que yo me derrumbé llorando y no pude avanzar más. Estaba aterrorizado de caer, era más fácil volver a subir.
De repente, un par de excursionistas nos vieron. Pero no sabían qué hacer, no habían visto a nadie más, y esto fue antes de que los celulares fueran algo común. Solo nos indicaron cómo salir del bosque y nos dijeron que pidiéramos ayuda si era necesario. Así que volvimos a un sendero, llorando y temblando. Y cuando nos quedamos solos otra vez, ¡puf!, reapareció el adulto con el niño pequeño. Estaba sonriendo con burla, diciendo que solo se habían escondido cerca para mirarnos y reírse de cómo entramos en pánico al instante por nada, que solo habían pasado unos minutos como mucho. Según él, una broma inofensiva con un inexplicable salto temporal casi sobrenatural. Nos quedamos atónitos, nada tranquilos. Pero los chicos mayores confiaban en ese adulto. Esto probablemente tenga explicación por la falta extrema de sueño, pero en su momento se sintió muy real y aterrador. Durante las primeras semanas después de tener a mi segundo hijo, estaba durmiendo tal vez unas 3 horas por noche, de forma interrumpida, durante días y días. Mi cama estaba pegada a la pared, en una esquina. Yo dormía del lado de afuera y mi bebé del otro lado, junto a mí. Sin mantas ni almohadas, dormía de forma segura, que nadie se preocupe. La primera noche que la vi, mi bebé acababa de empezar a llorar y me despertó. Al abrir los ojos vi lo que creo que era una mujer, agachada junto a mi cama. Tenía el cabello oscuro, alborotado y desordenado, y unos ojos grandes, marrón oscuro. Se veía muy pálida y frágil. Recuerdo que parecía muy pequeña, como si, de estar de pie, no mediría más de 1 metro o 1,20 m. Me miraba fijamente, inmóvil. Fueron unos 3 segundos en los que me quedé observándola, tratando de enfocar bien antes de incorporarme para atender al bebé. Fue una sensación extraña, porque entendí lo que había visto, pero no sentí miedo en absoluto, aunque pensarlo ahora me pone los nervios de punta. La segunda vez, otra noche difícil de despertares constantes, vi a esa misma mujer sobre la cama. Abrí los ojos justo cuando mi bebé empezó a llorar y vi a la criatura tocarle la pierna y luego retroceder rápidamente hasta bajarse de la cama. Como si hubiera subido desde los pies, se estiró para tocar al bebé y despertarlo, y cuando él lloró y yo abrí los ojos, se fue por donde había venido. Esta vez sí me asusté de verdad y volví a dormir con luces encendidas. La última vez, mi hijo ya estaba un poco más grande, pero aún era un bebé, lo suficiente para sentarse y gatear. Abrí los ojos y vi a mi bebé incorporarse, avanzar hasta la mitad de la cama, bajarse y rodar debajo de ella. En mi estado de agotamiento, casi imité exactamente el movimiento para seguirlo. Me senté, me estiré hacia los pies de la cama y llegué a apoyar las manos en el suelo mientras mis piernas seguían sobre el colchón, como si fuera a alcanzarlo para sacarlo de debajo. Ahí fue cuando salí un poco de ese trance de cansancio y miré atrás, y me di cuenta de que mi hijo seguía profundamente dormido a mi lado. Sé que todo esto seguramente fue producto de la falta extrema de sueño, pero, si es así, la mente puede crear cosas realmente perturbadoras cuando necesita descansar. Mis hijos ya están más grandes y ahora duermo mucho mejor. No he vuelto a ver a aquella mujer desde entonces. Mi hermana y yo vimos a Santa Claus en la sala de nuestra casa. Lo que debió ser una experiencia mágica en realidad fue aterradora. Yo tenía 3 años y mi hermana 5. Nos despertaron unos ruidos fuertes, como de pasos pesados y arrastre, que venían del techo. Nos preguntamos qué sería, y entonces nos dimos cuenta de que había alguien en la sala. Nuestro cuarto estaba al final de un pasillo angosto, y desde ahí podíamos mirar directamente hacia la sala, y lo vimos. Vimos a un hombre corpulento vestido de rojo, de espaldas a nosotras, frente al árbol de Navidad. No estaba dejando los regalos, sino rociándolos con un polvo dorado y brillante. Era Santa Claus, con su traje rojo y blanco de terciopelo, su gorro, su barba blanca, todo. Era demasiado evidente quién era. Pero había algo extraño, se veía como una proyección de película antigua, con los bordes borrosos y como con estática. Casi como un fantasma. De inmediato miramos hacia el cuarto de nuestros padres. Ellos estaban dormidos y, como tenían la puerta abierta, podíamos verlos desde el pasillo. Incluso escuchábamos a mi papá roncando, así que no podía ser él. Santa se enderezó, se dio vuelta, nos miró directo a los ojos y, con un brillo en la mirada, se llevó un dedo a los labios haciendo SHHH. En ese mismo gesto se desintegró en aquel polvo dorado y reluciente.
Ahí fue cuando gritamos con todas nuestras fuerzas, corrimos al cuarto de mis padres y los despertamos a toda prisa. Mi papá, al ver lo asustadas que estábamos, salió corriendo a la sala. La puerta estaba abierta. Y, de forma inquietante, había nieve húmeda en el piso y un polvo dorado por todas partes. También se veían huellas marcadas en la nieve. Mi papá, pensando que mi tío nos había jugado una broma, lo llamó furioso para reclamarle cómo se le ocurría asustarnos así. Pero la llamada despertó a mi tío, seguía dormido en su casa y no tenía idea de que le estaba hablando mi papá. Mis padres llamaron a la policía y todo. Aún recuerdo las luces rojas y azules inundando la sala mientras levantaban el reporte. Los policías no nos tomaron en serio a mi hermana y a mí hasta que mi papá les mostró la nieve en el suelo, las huellas y el extraño brillo dorado por toda la habitación. Esos golpes fuertes en el techo que nos despertaron debieron ser los renos o algo así. Ahora tengo 32 años y mi hermana 34, y todavía recordamos la mañana en que vimos a Santa Claus. Fue realmente escalofriante y no puedo creer que nos haya pasado. Nunca más he vivido algo tan abiertamente paranormal desde entonces. De verdad fue espeluznante. Cuando era niña, tendría unos 11 o 12 años, mis primos, mi tío y yo hicimos un viaje en auto a un pueblo medieval. De camino pasamos por una aldea muy pobre, donde todas las casas se veían iguales. Esto fue en Rumanía. Recuerdo que miré por la ventana y vi a dos niños saltando la cuerda frente a su casa. Dejaron de jugar, se dieron vuelta, me miraron y sonrieron, pero sus ojos eran completamente negros. Me asusté un poco, pero no podía dejar de mirar, estaba como ¿qué es eso? Pensé que tal vez me lo había imaginado y volví al juego que estábamos haciendo en el auto. 2 minutos después miré otra vez por la ventana y vi a otros dos niños construyendo algo frente a su casa. Hicieron exactamente lo mismo, levantaron la cabeza, me miraron y sonrieron, y otra vez esos ojos negros. Ahí sí me dio miedo de verdad. Lo había visto 2 veces y no entendía qué estaba pasando. No dije nada. Ya me consideraban la niña rara, así que no quería que también pensaran que estaba loca, pero sí comenté que el pueblo era feo y que ya quería salir de ahí. Paramos en una iglesia para visitarla. Yo no quería bajarme, pero me ignoraron y tampoco quería quedarme sola en el auto. Cuando me bajé, había una señora mayor afuera mirándome de una forma muy molesta e invasiva. Tomé a mi tío de la mano y empezamos a caminar. A los 3 pasos miré atrás y la mujer ya no estaba. No había ningún lugar donde pudiera desaparecer tan rápido. Pregunté a dónde se había ido la señora y todos dijeron que no había nadie ahí desde el principio. Dentro de la iglesia tuve una sensación muy extraña e incómoda. Era grande, con torres y muchas escaleras. Todo el tiempo sentía que alguien me seguía. Escuchaba susurros, pero no lograba entender nada. Pasé todo el rato mirando hacia atrás y pegada a mi tío. Años después lo he pensado varias veces y le pregunté a mi primo si recordaba ese pueblo con la iglesia donde paramos durante el viaje. Él ni siquiera recuerda que hayamos parado a visitar algo. Parte de mí quisiera volver algún día, no sé por qué. No sé qué fue todo eso, si imaginación o algo más, pero sé que lo vi y todavía, mientras escribo esto, puedo sentir ese mismo escalofrío de aquel día. Bueno, esto pasó hace 2 años. Iba con mi hermano y mi novia en un viaje largo por carretera rumbo a un festival de música. Lamentablemente, cerca de Cleveland mi hermano empezó a sentirse mal y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que tomara un vuelo de regreso a casa, porque acampar en un festival estando enfermo iba a ser demasiado. Mi novia estaba dormida en el asiento del copiloto y mi hermano y yo íbamos en silencio, medio tristes y desanimados, mientras yo manejaba desde la clínica de urgencias donde habíamos parado hasta el aeropuerto más cercano. Era de noche y ya habían pasado como 15 minutos sin que nadie dijera una palabra. De pronto nos metimos por unas zonas residenciales para llegar al aeropuerto desde donde estábamos. El auto que iba delante de nosotros empezó a manejar raro de la nada, un pequeño volantazo por aquí, frenazos al azar, no como para provocarme. Yo iba dejando bastante espacio porque pensé que quizá estaban perdidos o ebrios. Después de unos 3 minutos así, llegamos a un cruce de 4 vías y el auto simplemente se detuvo frente a nosotros y no se movió más. Yo estaba como en piloto automático, pensando en que mi hermano se iba a perder el festival, así que me quedé detrás unos 15 segundos sin reaccionar. Luego volví en mí y pensé,
¿Por qué esta persona no avanza? Toqué el claxon una vez, rápido. Nada. La luz de freno seguía encendida, ni siquiera un sobresalto. Entonces lo volví a tocar, esta vez más fuerte y más tiempo, y nada. Ahí ya pensé, esta persona está muy mal o está jugando conmigo. Así que me puse a su lado para seguir mi camino, pero con curiosidad por ver cómo era. Esperaba encontrar a alguien joven haciendo tonterías, o a una persona ebria, o mirando el celular, pero lo que vi fue a una mujer completamente normal, demasiado normal, mirando fijo al frente, sin parpadear, con las manos apretadas al volante. Puede sonar simple, pero había algo en esa mirada que era totalmente antinatural y me recorrió un frío horrible por todo el cuerpo. Dije en voz alta, ¿qué demonios? Y escuché a mi hermano decir, ¿qué fue eso? Fue aterrador. Fueron las primeras palabras que dijimos en todo ese rato y ahí me di cuenta de que no me lo estaba imaginando. Mi novia se despertó justo después, y no, los bocinazos no la despertaron, porque nos escuchó a mi hermano y a mí repitiendo cosas como, eso fue rarísimo, no sé por qué pero sentí que teníamos que irnos de ahí de inmediato. Hasta el día de hoy lo sigo pensando, y cada vez que mi hermano y yo lo mencionamos nos vuelve ese mismo miedo. He visto cosas que, en teoría, deberían ser mucho más aterradoras, pero eso se sintió simplemente mal. No hay otra forma de describirlo.